Hola, buenos días. Bueno, por favor, guardar silencio, que vamos a presentar a nuestro conferenciante. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Bueno, por lo que veo, pues el público en esta segunda conferencia pues es igual de nutrido que en la primera. Por eso, pues gracias a todos. Y permitirme presentaros a Raúl Izquierdo Alía. Raúl ha sido alumno de esta escuela y ha desarrollado su actividad profesional en el ámbito de las empresas del sector audiovisual. En concreto, actualmente le ocupa el cargo de jefe técnico de la división de tecnología de Mediaset España. Mediaset es un grupo muy importante desde el punto de vista mediático dentro del ámbito audiovisual, y él precisamente pues va a contar toda su trayectoria profesional dentro de este sector. Así es que, bueno, haremos como en la primera conferencia. Después de la presentación, pues habrá un turno de preguntas, pues para que todos podáis formular las preguntas, dudas o comentarios que queráis. Y sin más, os ruego, por favor, eso sí, mantener el silencio, porque las cosas que os va a contar Raúl estoy seguro que os van a interesar a todos. Bueno, Raúl, muchas gracias. Tienes la palabra. Bueno, primero, gracias a todos por venir. De la universidad que están acordados de mí. No soy profesor, seguramente a algunos aburra, intentaré ser lo más didáctico posible y bueno, si alguno a lo largo de la charla tiene algún tipo de duda, interés en algo, me podéis cortar sin ningún problema. La verdad es que impresiona. Yo creo que casi todos sois alumnos de primer año. Yo cuando empecé aquí, estudié aquí, empecé en el problemas del directo. No sé si ahora mejor. Sí. ¿Ahora mejor? Sí. Bueno, yo empecé aquí a estudiar en el 95 y bueno, realmente terminé la carrera muy tarde por circunstancias. En el 98 empecé a trabajar, con lo cual estuve bueno, haciendo ambas cosas, estudiando y trabajando al mismo tiempo, lo cual bueno, generaba algunas situaciones un poco curiosas que luego os contaré. Lo primero que quiero hacer es presentarme. Llevo 20 años en la profesión. Habrá muchas cosas de ahí que ni las conozcáis seguramente, ¿no? Básicamente, cuando empecé a trabajar en Mediaset, empecé haciendo sobre todo series, que es un formato de grabaciones bueno, muy específico, muy parecido a cómo se graba cine. Seguí haciendo galas y bueno, luego he ido creciendo allí, haciendo sobre todo proyectos más a nivel deportivo, internacionales. Estuve haciendo varios años Fórmula 1, haciendo motos, Mundial de Sudáfrica ese que ganamos. Bueno, un poquito esto es la parte de lo que he estado haciendo durante estos últimos 20 años. Realmente, aunque yo no aproveché la universidad como debiera, creo que tenéis una buena oportunidad ya para empezar. Yo cuando estuve aquí, cuando entré el primer año, a mí nadie me contó nada de esto. No tuve la posibilidad de que alguien viniera y me contara qué era esto, las telecomunicaciones, que iba a hacer. Ni siquiera sabía en qué me iba a especializar. Entonces, yo creo que la universidad a día de hoy os da opciones a llegar a muchos ámbitos y deberíais aprovecharlo lo máximo posible. No soy ejemplo de buen estudiante o de gran estudiante, porque ya os digo que bueno, el primer año recuerdo aquí que me tocó el turno de tarde y prácticamente no aparecía nunca. Cosa que no debéis hacer, por cierto. El segundo año sí estuve aquí. De hecho, bueno, cogí asignaturas que no podía cursar porque no había cursado las del primer cuatrimestre, con lo cual me sentaba en clase y no entendía nada. Y bueno, a partir del tercer año, bueno, pues me surgió la posibilidad de hacer una beca en Mediaset y bueno, pues
la aproveché y bueno, pues aquí estoy después de 20 años, creo que haciendo cosas bastante interesantes. Me hubiera gustado aprovechar mucho más la universidad, ¿eh? Viéndolo con perspectiva, sí que, ahora os lo digo en serio, aprovechar todo lo que podáis, porque es la base de lo que luego vais a llevaros en un futuro, ¿vale? A día de hoy el sector, hay mucha gente, no es como antes había menos gente que se dedicaba a las telecomunicaciones y el mercado laboral era más sencillo acceder al mercado laboral. A día de hoy la gente está súper preparada, entonces aprovechar al máximo todas las opciones y las posibilidades que os da la universidad. Viéndolo con perspectiva, creo que una de las cosas que hacemos ahí, nosotros tenemos mucha gente que sale de la universidad, que les formamos en becas, casi todos no terminan trabajando en Mediaset, porque es verdad que ahí es muy complicado, pero sí que tenemos un proceso de formación que prácticamente todos los que quieren aprovechar la beca están trabajando. Entonces, viéndolo un poquito con perspectiva y sin haber aprovechado al máximo, ya os digo, las posibilidades, creo que aunque, bueno, esto son unas pinceladas de lo que creo que deberéis de tener en cuenta de cara a un futuro, ¿vale? Y lo que os tenéis que llevar de aquí, ¿vale? Bueno, por supuesto la carrera, terminarla. Habrá muchas cosas que no vais a entender para qué os sirve. Integrales, diferenciales, todo este tipo de cosas que dices, ¿para qué me va a servir a mí? Pues seguramente para poco. Pero sí que es cierto que toda esa teoría forma un pozo que va a ser la base de que cuando accedáis al mercado laboral podáis adquirir unos conocimientos de una manera mucho más ágil. Está ahí, no lo vais a notar, pero sí que cuando salen proyectos, cuando tenéis que trabajar en ingeniería, os vais a dar cuenta que todo eso que habéis estudiado y que ahora mismo no tenéis muy claro para qué sirve, va a ser algo fundamental para que podáis crecer en vuestro desarrollo profesional. Así que, vale, aunque no lo parezca, vale. Aquí, a lo largo del tiempo que estéis aquí, del desarrollo de vuestra carrera, conoceréis mucha gente. Va a ser curioso porque vais a trabajar con muchos de ellos, no lo sabéis, seguro que muchos ni os conocéis, pero seguramente en un futuro tengáis unas carreras paralelas o tengáis que trabajar bien en la misma empresa o empresas del sector. Y es importante crear esos contactos desde aquí, porque en este mundo nunca sabes dónde vas a trabajar ni con quién. Con lo cual, todo lo que sea esa cartera de contactos, ¿no? que se habla, ¿no? Yo creo que una de las cosas prioritarias cuando tú estás en el mercado laboral, empezáis desde ya a crearla. O sea, el mundo de ingeniero de telecomunicaciones es relativamente pequeño, con lo cual los contactos son los que son. Además tenéis la oportunidad de estar estudiando en una de las mejores universidades. O sea que... otra de las cosas que a mí me da muchísima rabia, no sé si es algo generacional, pero pasa y pasa mucho. A día de hoy vienen becarios que no sé muy bien para qué vienen todavía. Hay algunos que sí que han venido y la han aprovechado y ya os digo que están todos prácticamente trabajando en el sector, absolutamente todos, pero tienen que querer aprovecharlo, si no pasan desapercibidos, como un mueble, están ahí. Si tenéis la oportunidad, es el primer paso para acceder al mundo laboral, aprovecharlo al máximo, porque de verdad que eso quizá no es la empresa donde hagáis la beca, pero vais a ir creciendo constantemente y eso os va a valer. De hecho, estamos en un sector en el que es constante el reciclado. Es decir, las telecomunicaciones, al final, la tecnología va variando. Según estoy hablando, están cambiando cosas ya. O sea, quiero decir, es algo que es dinámico. Nunca vais a terminar de estudiar. O sea, si alguno se cree que cuando acabe la carrera terminado, olvidaros. O sea, vais a estar estudiando constantemente. Yo después de 20 años sigo todavía. O sea que... Es importante que imagino que casi todos sois de primer curso, todavía no tengáis un grado de especialización, pero yo opino que desde el punto de vista de especialización, el proyecto fin de carrera que decidáis tiene que ser algo que
os guste realmente y que sea, bueno, algo dentro de lo que estáis especializados. Yo lo hice al revés. O sea, yo presenté el proyecto fin de carrera cuando ya se me acababa la posibilidad de cambiaba el plan. Entonces, o lo hacía o tenía que volver a estudiar. Entonces, como ya llevaba mucho tiempo trabajando, pues lo hice un proyecto fin de carrera de algo de mi sector que controlaba mucho. Y bueno, José Luis allí me tuvo 2 horas presentando el proyecto. Normalmente suele ser media hora, yo estuvimos 2 horas, porque bueno, al final ya te digo que os digo que tenéis la posibilidad de tener experiencias y que os pueda contar anécdotas que normalmente no vais a tener. Con lo cual, todo lo que queráis preguntar, por supuesto, podéis hacerlo. Bueno, y el inglés, ya no solo el inglés. O sea, si no habláis inglés, estáis muertos. Inglés e idiomas. Ya no solo me limito a lo que es la parte de inglés. O sea, hoy en día, y más en el sector de las telecomunicaciones, tienes que hablar inglés. O sea, concienciaros. Si no es aquí, intentar hacer, lo pongo ahí, becas Erasmus, intentar salir, intentar estudiar todo lo que podáis, ¿vale? Porque eso lo vais a necesitar. Otra de las cosas que en el sector audiovisual en concreto es fundamental, yo creo que en todo, ¿no? Pero yo por mi experiencia en el sector audiovisual es fundamental, es el trabajo en equipo, ¿vale? Lo que es la parte de trabajar ya no solamente con tu propio equipo, sino con departamentos y divisiones de otros sectores y otras empresas incluso, con las que tienes que, en mi caso, es un puesto de gestión, gestionar bastante gente. Entonces, eso ir aprendiendo desde ya. O sea, siempre hay alguien que va a saber más que tú, o siempre hay alguien que va a saber cosas diferentes que tú. Tienes que trabajar con ellos, tienes que poder trabajar y gestionar todo ese trabajo si lo que queréis es un puesto de gestión, ¿vale? Y bueno, un poco recalcar que las telecomunicaciones al final, ya os digo que es continuamente estarse reciclando y cada vez va virando lo que es la tecnología hacia un lado hacia otro. Luego os contaré alguna anécdota de algunas cosas que estamos haciendo ahora, que es bastante interesante, por cambios tecnológicos. Bueno, en el ámbito de, bueno, como os he dicho, yo trabajo en Mediaset España, ¿vale? Allí dentro de lo que es Mediaset España, muchos lo conoceréis más por Telecinco, 4, todas estas cadenas. Los perfiles de ingeniero técnico de telecomunicaciones, más o menos los puestos que desarrollan allí, los principales son los técnicos de control central, que bueno, es un puesto, no sé si sabéis lo que es un control central en una televisión. Básicamente es un sitio donde se reciben todas las señales que vienen del exterior, ¿vale? Se procesan y se traslada al estudio en el que vayan a trabajar. Y de la misma manera pueden emitir señales hacia otros envíos. Otras, por ejemplo, hacia la casa de Gran Hermano, os pongo ejemplos prácticos para que os suene, ¿vale? Normalmente los técnicos que están ahí, que lo que hacen es velar por la calidad de esas señales, suelen ser ingenieros técnicos de telecomunicaciones. Luego hay otra división que sería un técnico de mantenimiento, que ahí están en el laboratorio, que también están ya a día de hoy, suelen estar más también enfocados a parte de redes, a parte de estar en campo, trabajando con equipamiento, ¿vale? Y luego lo que es la parte de ingeniería, que digamos que es la parte más propia, ¿no?, del ingeniero, que es sobre todo lo que es el desarrollo, análisis, explotación de equipos, de instalaciones. Básicamente son esos 3 puestos más el que yo ocupo. Nosotros allí, bueno, me voy a centrar un poco más en ese puesto porque me han dicho que venga aquí a hablar de lo mío, entonces yo os cuento un poco mi experiencia, ¿no? Yo soy allí jefe técnico, que básicamente bueno, es un mando intermedio, que es dentro de la empresa es un puesto estratégico, porque es un puesto de empresa, ¿vale? Hacemos la gestión de mucha gente, de mucho personal. Lo que hacemos realmente somos responsables de la explotación tanto del personal como del equipamiento técnico de cada programa o de cada proyecto en el que tengas, ¿vale? ¿Eso qué significa? Bueno, pues que, por ejemplo, a nivel de personal, todos los operadores de cámara, regidores, operadores de grúa, auxiliares, mezcladores, todo el personal técnico depende de nosotros. Entonces, no a la hora de trabajar, que hay un realizador que les indica y le da las órdenes de cómo tienen que trabajar,
pero sí a la parte de gestión de ese personal, y si hay algún problema con alguien, tipo de actitud o de capacidad, pues eso digamos que nos lo informa a nosotros y tenemos que mediar con estos temas, ¿vale? Además de eso, dentro de lo que es la división técnica, bueno, Mediaset es una empresa relativamente pequeña, porque tiene 1.500 trabajadores. No es una multinacional, quiero decir, no es Telefónica, no este tipo de empresas que son, bueno, pues ya son monstruos prácticamente, pero bueno, es una empresa que es más o menos pequeña. La división técnica debe tener, yo creo que un 60% del personal, o sea que es una parte bastante grande. Y entonces la figura del jefe técnico allí lo que hace es un poco integrar todas las partes de la división técnica en lo que se refiere a la explotación. Es decir, si nosotros somos responsables de los platós y los controles o de eventos que puedas trabajar fuera en un exterior, pues haces un poco de integrador dentro de todas esas áreas, de lo que es mantenimiento técnico, mantenimiento general, ingeniería. Se trabaja con todos de la mano y realmente nosotros somos el intermediario para marcar las formas de trabajo muchas veces a nivel de explotación. Digamos que nos dan servicio a nosotros. Nosotros prestamos servicio de cara a lo que es una producción de programas, una producción deportiva, y ellos prestan servicio a lo que son las instalaciones y la gestión de todo ese material. Por eso es importante lo que os decía antes de trabajo en equipo. O sea, es fundamental mirar todas las relaciones que hay ahí. Casi es más importante muchas veces en la beca, en este puesto en concreto, es más importante las relaciones humanas que el conocimiento técnico. El conocimiento técnico siempre hay alguien que te va a ayudar. Siempre. Habrá mantenimiento, estará ingeniería, estará un compañero, siempre hay alguien que sabe. Pero lo que es la parte de relaciones humanas, eso es lo importante y eso es lo que nos aprende. Eso se aprende desde ya tenéis que estar aprendiéndolo, ¿no? Y trabajándolo. Aparte de lo que es la parte técnica como tal, o de planificación, incluso de recursos, hay una parte también que es lo que son diseños y desarrollos de eventos o programas especiales. Es decir, si ahora surge un programa, como puede ser, bueno, la voz no, porque no lo han quitado, pero otro tipo de programa, lo que es el diseño desde ceros, lo hacemos nosotros de manera conjunta con otros departamentos, como puede ser las propias productoras, producción, realización, escenografía, todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, a mí es una cosa que me gusta bastante, porque al final es crear algo desde cero. Es decir, ves un plato vacío, que no hay nada, tienes un plano ahí, te dicen esto es una escenografía, te la imaginas y a partir de ahí empiezas a desarrollar todo lo que es la parte técnica, cableados, formas de trabajo, personal. Entonces, bueno, es algo que es bastante interesante, o por lo menos a mí me lo parece. Bueno, dentro de todas esas funciones que hacemos, quizá más dirigidas a lo que son la parte de producción, también hay ciertas funciones que son más a nivel de empresa, ¿no? Tenemos gente a nuestro cargo que monta, desmonta, como son iluminadores, sonido, auxiliares de plató, con lo cual siempre en un plató hay riesgo, y cuando hay riesgo está prevención de riesgos laborales. Tenemos formación en prevención de riesgos laborales porque subsidiariamente somos responsables de todo lo que ocurre en un plató o en un evento en el que estemos presentes, ¿vale? Relaciones con recursos humanos, en función de lo que nosotros cerremos en cuanto a horarios, la gente cobra. Con eso ya creo que es bastante, ¿no? Y bueno, pues distintas áreas dentro de lo que es el sector de Mediaset, ¿no? Luego hacemos lo que es la gestión y producción técnica con empresas externas de material. Evidentemente nosotros no tenemos material para cubrir y hacer todo lo que hacemos, entonces muchas veces se tiene que subcontratar empresas externas, pues nosotros hacemos esa gestión, esa planificación y esa coordinación tanto de personal como de recursos y medios técnicos. Bueno, luego he puesto I+D, esto ya también va un poco en función de cada uno, ¿no? Pero sí que hacemos mucho desarrollo, mucha investigación con estos cambios. Está un poquito ligado, ¿no?, al cambio de tecnologías. Pues cada día, a pesar de que siempre hay una forma de trabajo normalmente establecida, siempre vas cambiando en función de la tecnología y hay que estar constantemente viendo opciones para que ser igual o más competitivos y más seguros, por supuesto,
y bueno, lo veréis luego un poco el cambio que hay en cuanto a tecnologías. Ahora mismo, no sé si alguno imagino que llegaréis a la parte de trabajo en la parte de audiovisual o algo con el sector audiovisual. Ahora mismo estamos en un momento que la tele está cambiando porque, bueno, solamente con ver esas marcas, esos logos, entiendo que sabréis un poquito por dónde voy. Tenemos la TDT, que son los canales estos aquí en abierto, como 5, 4, Televisión Española, que es una empresa pública que no tiene ingresos por publicidad. Mediaset, el grupo A3 Media, que es una empresa privada, en abierto, gratuita, que tiene ingresos de publicidad. Netflix, HBO y Amazon, por ejemplo, que son plataformas, que es todo de pago, que llegan a acuerdos con las empresas de TDT para series, por ejemplo, que producen y las distribuyen. Y luego están las grandes operadoras de telecomunicaciones que te dan un soporte, una plataforma donde meten todo lo anterior. Entonces, bueno, es complicado porque ahora mismo, sobre todo las empresas en mi sector, las empresas privadas, se dedican a cobrar de la publicidad. Cuando la publicidad la divides, pues hay menos ingresos, con lo cual hay que buscar nuevas fuentes de ingresos y hay que ver hacia dónde tiende ese mercado, ¿no? Entonces, bueno, ahora se interactúa todo y realmente tú puedes ver en Movistar perfectamente Telecinco o puedes ver en Netflix una serie de Antena 3. Entonces, bueno, hay varias líneas de negocio que van a ir cambiando y ya veréis que, bueno, todo esto, no sé muy bien dónde llegará, no creo que desaparezcan las TDTs, pero sí que las importantes de telecomunicaciones están haciendo con una parte del pastel bastante grande. En todos estos cambios que os digo y un poco en la situación actual de televisión, yo os voy a dar unas pinceladas de lo que creo que puede ser, sobre todo para los que os vayáis a incorporar al mercado laboral en un futuro, para que le deis una vuelta, que os suene un poco, ¿no? Porque yo creo que son cosas que van a ser bastante importantes de aquí a un futuro, ¿vale? Bueno, lo primero, supongo que sabéis todos, o si no lo sabéis os lo cuento, ya se hizo un movimiento de todo lo que es los canales de TDT, básicamente para cambiar en el espectro de radiofrecuencia la ubicación de estos canales. ¿Esto por qué se hace? Bueno, básicamente para dejar un espacio amplio a lo que es la tecnología 5G de telefonía. Entonces, bueno, ahí hay una reubicación de todos los canales de TDT a unas frecuencias más bajas para dejar lo que es un espacio radioeléctrico para la telefonía 5G, que nos va a permitir, por otro lado, llegar a sistemas de producción mucho más económicos, libres para las telecomunicaciones. Es decir, las telecomunicaciones han buscado las empresas de telecomunicaciones han buscado ahí un espacio para gestionar y para poder aprovecharse, que afecta, ¿vale?, de manera directa a las TDTs, tanto las públicas como las privadas. Hay otra cosa que es importante y es que cada vez hay, bueno, prácticamente ahora le pone el 87%, me parece, o 84%, pero yo creo que en España prácticamente todo el mundo tiene acceso a Internet. Parece una tontería, pero no lo es, ya lo veréis, porque es muy, vamos, se prevé que en poco tiempo prácticamente todos los televisores sean Smart TV. Y, bueno, ¿y qué? Bueno, pues eso hay una línea de negocio ahora mismo amplia con el tema de la publicidad de las Smart TV, ¿vale? Bueno, otra de las cosas es que yo creo que toda la generación ahora, vuestra sobre todo, tienen un acceso a lo que es la parte multimedia y audiovisual con redes sociales, que antes no teníamos. Eso a día de hoy, pues, ¿qué permite? Pues dentro de lo que son los ámbitos de producción, generar mucho material, mucho contenido, que necesitas espacios donde emitirlos o donde distribuirlos. Todo esto se va a ir integrando poco a poco, ¿vale? Bueno, consecuencia de eso es que cada vez estamos todos... Antes, el que hubiera un problema a nivel de broadcast, el que hubiera un problema a nivel de distribución,
Yo recuerdo a poco de llevar en Telecinco que sin querer, Gran Hermano, estaba Pepe Navarro presentándolo y detrás del plasma que tenía, por un error mío de operación, pasaron como 15 señales, cada una, unas barras, un negro, una señal de la casa, una cámara que estaba enfocando a no sé dónde. Eso era vamos, yo pensaba que me echaban. Era un caos. A día de hoy, eso ya la gente está acostumbrada con los móviles a que ese contenido no se le exija la calidad realmente que se exigía antes. O sea, bueno, a quien no se le ha quedado colgado un móvil viendo un vídeo. Lo vemos normal a veces. O que la definición no sea buena por falta de cobertura. Lo vemos normal. Todo eso cambia un poco el concepto, ¿vale? A nivel del sector y la exigencia a nivel de lo que son las operadoras, ¿vale? Para medir. Y luego hay una cosa ahí que va un poco relacionada al tema de Internet y las Smart TV. No sé si habéis oído hablar del Big Data. Bueno, pues si podéis, formaros en eso. No es el futuro, es el presente ya. Ahora mismo prácticamente todas las empresas, prácticamente todas, están trabajando en esto, están desarrollando Big Data. ¿Por qué? Bueno, porque es al final una forma de ingresar dinero. Yo creo que, no sé si, imagino que todos os habéis metido en Amazon alguna vez, habéis mirado algo y os están friendo por todos los lados con publicidad de eso. Bueno, pues eso es Big Data, básicamente. Entonces, dentro del sector de la televisión, de las telecomunicaciones, de las plataformas esas que hemos visto, el tener, por ejemplo, la tele conectada a Internet te da mucha información. Te da mucha información y lo que se pretende seguramente en un futuro no muy lejano es que la publicidad sea bajo demanda. Es decir, tú estás viendo una cadena, se va a publicidad y tú, porque te interesa alpiste para pájaros, te van a poner publicidad alpiste para pájaros, pero en ese espacio publicitario a otro le van a poner publicidad a un coche y a otro le van a poner publicidad de lo que sea. Eso es un poco la tendencia y eso es un poco lo que se está trabajando de cara a un futuro. Para eso es verdad que hay que unificar muchas cosas, pero ahora mismo tenéis tiempo para terminar la carrera y trabajar en esto. Quiero decir que todavía queda y yo creo que es el futuro, vamos. Bueno, en cuanto al tema de procesos de distribución y tal, bueno, básicamente a día de hoy prácticamente lo que es el cambio de analógico a las TDTs van a seguir trabajando en sus frecuencias que les dejen las operadoras de telecomunicaciones. Ahí tendrán sus Smart TV, seguramente puedan poner publicidad bajo demanda o un poco as person. Lo que es la televisión por satélite en España prácticamente no tiene uso. El que tiene es Movistar y normalmente es para soluciones donde no hay cobertura de fibra o ADSL y poco más, salvo lo que a nivel usuario me refiero, ¿vale? Con lo cual, a día de hoy, lo potencial es la televisión por cable y el vídeo bajo demanda. En ese cambio que tienen las TDTs, aunque no son competencia directa, sí que es verdad que la gente ya no consume los programas en directo como tal. La gente se ve en la tele cuando puede. Y por eso el vídeo bajo demanda, al final, es la tendencia natural a lo que iremos todos, ¿vale? Las Smart TV, mira, hay 3 de cada 4 televisiones en España. Este año se pretende que sean Smart TV, con lo cual todos estos accesos a las OTTs y a las plataformas es mucho más sencillo, con lo cual controlarán más vuestros hábitos, se controlan más los hábitos, publicidad, as person, Amazon, ¿vale? Y bueno, y luego pues los canales de distribución que hay, que son más quizá domésticos, como puede ser YouTube, Vimeo, Dailymotion, que al final, bueno, pues eso estamos ya todos un poco familiarizados con este tipo de distribuciones que valen para hacer programas de televisión, básicamente. Cada página web, medios de comunicación tienen casi sus propios canales de televisión, El País, El Mundo. Todo este tipo de empresas ya gestionan sus contenidos. La radio tiene imagen.
cosa que es un poco locura, pero sí, la radio tiene imagen. Y a veces hacemos tele y radio, o sea que es un poco las dos cosas. Con lo cual, lo que quiero decir con todo esto es que estamos muy acostumbrados a llegar a lo que son medios o contenido audiovisual de una manera hoy en día muy sencilla, con las tablets, con los teléfonos. Ya no solo llegar, es llegar y generarlo. Entonces, todo eso al final es una posibilidad de emitir o distribuir. Bueno, aquí es un poquito más de lo mismo. ¿Qué es lo que yo creo que va a ser diferencial de cara a un futuro en cuanto a lo que es la televisión? Sobre todo las TDTs, el directo. Ninguna de las demás puede competir contra el directo. Es decir, Netflix te puede poner series, vídeos bajo demanda, películas. Netflix, HBO, Amazon. Las plataformas normalmente son plataformas. Yo meto contenidos ahí. Yo meto un canal. Yo meto algo que me está generando alguien. Pero realmente la TDT debería de virar a hacer contenidos en directo, hacer realities, hacer informativos. Todo este tipo de contenidos es lo que realmente le puede hacer diferenciador de cara a lo que son este tipo de plataformas, que ya es material más de producción, lo que es grabada, series de ficción, documentales, todo este tipo de cosas, que, bueno, pues al final cada uno lo ve cuando quiere. Nadie se va a ver un informativo hace una semana. Tiene sentido. Ya te has enterado por otro lado. Pero sí te puedes ver una serie o un documental que han echado hace 2 años. Mucha gente a lo mejor está viendo Perdidos ahora. O reposiciones de Médicos Familia, con lo que empecé yo la tele, ¿sabes? Eso es lo que un poco yo creo que tiene que diferenciar a la TDT, ¿no? Lo que es la parte de directo. Y luego como cambio, hay unos cambios tecnológicos muy importantes en el mundo de la televisión y aquí sí que os hago hincapié. Ahora mismo en el sector audiovisual hay una deficiencia, con lo cual estáis a tiempo de buscaros ahí el camino. Hay mucho informático que no sabe de tele y muchos que somos ingenieros de telecomunicaciones que no sabemos de redes. Entonces, somos ingenieros, pero no hablamos de lo mismo. Y a veces es complicado. Entonces, los que os dediquéis a la parte de tele, intentar poneros las pilas con las redes. Porque todo lo que son equipamiento broadcast, todo lo que es antes, básicamente se trataba los equipos como un equipo en el que tenía una electrónica y un remoto y era un cable físico que iba a donde llegara. Un puerto serio, una cosa de esas. Ahora mismo no, ahora mismo se trata como un sistema de red de varios equipos. De tal manera que tú, en el caso por ejemplo nuestro de Telecinco, pues si tenemos 12 estudios, podría trabajar cualquier mezclador de cualquier estudio con cualquier control. Eso se permite con una gestión de red, ¿vale? Eso es fundamental. Ese cambio de filosofía está costando mucho en el sector, está costando mucho. Y a día de hoy es una de las cosas que tenéis que hacer hincapié en tener claro cómo se gestionan y cómo se trabaja con redes, ¿vale? Bueno, el tema es que nos permite mucha mayor conectividad y sobre todo que nos va a permitir hacer un cambio de formas de trabajo mucho más económicas y mucho más óptimas, ¿vale? Otra de las cosas que lleva mucho tiempo pero que ya se ha consolidado es la fibra óptica. ¿Vale? La fibra óptica como medio de transporte habitual. Antes era un poquito, bueno, una fibra era una cosa, vamos, una cosa rarísima, ¿no? Ahora ya es al revés. Lo que es rarísimo es pedir un satélite. Ya, de hecho, hay muchos eventos en el que ni siquiera EBU, que es una de las grandes empresas que se dedica a lo que es la distribución de satélite a nivel mundial, como por ejemplo en Fórmula 1, hacen la distribución de la señal internacional para todo el mundo, pero si le pides una personalización por satélite ni te la da. Porque ya no está muerto, porque tiene su utilidad, pero sí que es verdad que se ha virado a una distribución de señales a través de fibra óptica que te permiten reducir costes. Antes, normalmente cuando trabajas con satélite, tú pagas una subida de satélite y en función de si trabajas en HD o en SD, necesitas más ancho de banda y es
más caro porque te tarifican por minutos. Entonces, imaginaros que, por ejemplo, FOM, que es la gestora de lo que es Fórmula 1, o Dorna, que es la gestora de MotoGP, todo el contenido que genera allí en Australia, por ejemplo, necesita tenerlo en Londres o en Barcelona y tiene que mandarlo por satélite. ¿Sabéis la cantidad de material que se genera allí? Es inviable, inviable. ¿Cuál es el gran paso del cambio de satélite a fibra? Pues mira, antes lo que hacían era un compactado, las mejores imágenes, seleccionaban las mejores imágenes y lo mandaban vía satélite, de a lo mejor 1 hora al día, 2 horas al día, a un precio bastante caro. Ahora que tienen una fibra abierta desde el jueves cuando llegas hasta el domingo, 24 horas. Incluso puedes transferir archivos, de tal manera que según están cortando los archivos, automáticamente están llegando a Londres o a Barcelona. Y lo tienen a disposición de todos los broadcasters. Todo eso luego se compacta, se distribuye, se vende. Entonces, el cambio de satélite a fibra es fundamental. Hay distintos tipos de fibra. Bueno, no me refiero a nivel técnico, pero sí hay que distinguir entre lo que es una fibra oscura, que es una fibra de aquí a donde queráis llegar, físicamente una única fibra. Una fibra punto a punto, que evidentemente desde Australia hasta aquí no podemos tirar una fibra, no podemos irnos con una fibra hasta Australia, con lo cual es una fibra enrutada que va pasando por distintos sitios, o la fibra doméstica que tenéis en casa. Todo esto nos va a permitir trabajar de diferentes maneras en el ámbito de la televisión. Una fibra doméstica, con una fibra doméstica se puede trabajar, y ya veréis, ahora os cuento una anécdota. Esto es una distribución de fibra a nivel mundial, ¿vale? Para que os hagáis una idea de la explotación que tienen este tipo de fibras por todo el mundo. Esto, bueno, evidentemente para pasar, estas son imágenes de fibras submarinas, incluso hay con un tiburón ahí jugando con alguna de ellas. Evidentemente cuando tú haces una planificación de un evento, como puede ser la Fórmula 1, que te pasas Australia, Malasia, Japón, China, todos estos tipos de países, en algún momento vas a tener que pasar por un océano. Entonces, todo este tipo de gestión no lo haces tú directamente, lo hace EBU, pero trabajan con este tipo de fibras. A lo mejor mucho no trabajáis en la parte de audiovisual, pero esto es parte de nuestro trabajo. En estas empresas que gestionan todo este tipo de fibras son mucha gente es ingeniera de telecomunicaciones. Hay un cambio también importante que nos va a permitir. Uno de los mayores problemas que hubo, por ejemplo, con el 3D, es que se necesitaban anchos de banda muy grandes para poder distribuir esas señales, ¿vale? Cuanto más, si tú trabajas en HD, pues necesitas más ancho de banda y necesitas un espacio donde cómo distribuirlo. La TDT está limitada, básicamente. Al final hay una serie de transponders que se dividen entre varias operadoras. La fibra que te llega a casa, cuanto más canales metas, menos espacio hay por canal. De hecho, se suele hacer por ejemplo, Movistar, es habitual que si tú tienes un fútbol vas a tener más ancho de banda y eso es automático. Cuando te ponen un fútbol vas a tener más ancho de banda en el fútbol y te van a quitar los dibujos animados porque al final tienen que jugar con los anchos de banda que tienen, ¿vale? Eso es muy habitual, incluso nosotros lo hacemos en la TDT, que es un proceso estadístico, depende qué necesidad tengas de ancho de banda, lo viras hacia un canal o hacia otro. Hay unos cambios de protocolo en cuanto a codificación que te permite trabajar con anchos de banda muy bajos a la hora de transmitir, que es, no sé si alguna habéis oído hablar ya del H264, pues el cambio al H265, ¿vale? Y luego, bueno, ahí hay una definición de HD, HD, SDR, HD, HDR, 4K, imagino que lo habéis oído por las teles que venden en MediaMarkt, básicamente. A día de hoy, salvo Televisión Española, nadie está emitiendo en 4K, ¿vale? En las TDTs. Y es complicado que lo emitan mientras no haya un transponder completo por un tema de ancho de banda. Sí que hay en plataformas cosas en 4K, pero la producción en 4K es complicada. O sea, es complicada porque los costes, sobre todo para el directo, para eventos deportivos, al final, multiplicas por 4 las señales de vídeo, ¿vale? Con 4 veces una señal HD. Entonces, normalmente la tendencia de casi todos el mundo broadcaster es tender al HD-HDR,
Que os suene, os voy a marear con esto, que os suene, ¿vale? Más que trabajar en 4K, trabajarán en HD HDR. Hay otro tipo de tecnología que también está aflorando, irá mejor, que junto con el H265 yo creo que va a ser uno de los avances tecnológicos en el mundo de la televisión. Bueno, que lo está siendo realmente, porque ahora mismo se está implementando en Telefónica, se está implementando Vodafone, se está poniendo las pilas con esto, tanto Antena 3, Televisión Española, nosotros estamos trabajando mucho con esto, y es hacer directos con un móvil, básicamente. ¿Vale? Hoy en día, los sistemas de codificación que os hablaba antes de H265 nos permiten trabajar con anchos de banda muy reducidos. Los anchos de banda que nos ofrecen las operadoras, incluso en lo que es fibra doméstica, son anchos de banda ya muy grandes. Movistar está ofreciendo 300, creo que ahora están en 600 megas. Y nosotros estamos haciendo directos con 5 megas. O sea que fijaros la cantidad de directos que caben en 300 megas simétricos de señales. Evidentemente no es una fibra dedicada, es una fibra doméstica, tiene cierto riesgo, pero ya es una forma de trabajo habitual. Entonces han aparecido lo que se llaman las mochilas de transmisión, que no es más que una pequeña mochila, que lo que llevas son varias tarjetas de telefonía de distintos operadores. Lo que hacen es la señal que captan de vídeo, hacen un bonding, la cortan en varios trocitos, la mandan a una nube, al cloud, que está tan de moda, hacen lo que es la fusión de todos esos paquetes y te entregan una señal de vídeo. Entonces, al final, claro, haces directos pues muy baratos. O sea, te eliminas ya el satélite, te da una versatilidad de poder llegar a cualquier sitio porque es un cámara y ya está, haciendo directos a un precio muy económico. Y luego, bueno, pues tema de redes sociales, Instagram, Skype, todo eso ya forma parte de conexiones en directo de programas, de eventos. Es algo que ya cada vez que haces un diseño de un programa lo tienes en cuenta porque siempre hay alguno que entra por Skype. Luego no funciona, pero siempre hay alguno que entra por Skype. Y luego, ligando un poco todo esto de los menores anchos de banda, de la capacidad que te está entregando ya las telecomunicaciones en cuanto a anchos de banda, de la gestión de red de los equipamientos, esto va a producir un cambio que ya se está trabajando mucho de lo que se llama producción remota, ¿vale? La producción remota no es más que llevarte a otro lado parte de la producción. Nosotros ahora mismo en Mediaset es lo último que he estado haciendo allí un proyecto bastante... He estado con el tema de las mochilas y con un proyecto de producción remota. Hemos hecho 2 pruebas, además hace nada. Una fue, nosotros Mediaset tenemos 2 centros de producción, uno que está en Fuencarral, otro que está en Villaviciosa. En Fuencarral tenemos 8 estudios con platós y control, y en Villaviciosa tenemos 6, pero no tenemos controles. Entonces lo que se hace es contratar unidades móviles. ¿Qué hemos hecho? Bueno, tenemos los controles que no se usan. Si, por ejemplo, el control de Ana Rosa trabaja por la mañana, pero por la tarde está libre. Bueno, pues ese control trabaja de manera remota con el plató de Villaviciosa. Y que sea de tal manera que tanto la iluminación, sonido, cámaras, absolutamente todo el control lo tienes en Fuencarral, aunque se está haciendo en Villaviciosa. ¿Qué consigues con eso? Bueno, pues básicamente optimizar lo que es los recursos, básicamente, ¿no? Daros cuenta que todo lo que es tecnología broadcast es carísimo. O sea, lo ideal es tener un control por plató, es evidente, pero eso tiene un coste muy alto, ya no solamente de lo que es compra, sino de gestión, de mantenimiento, de lo que es instalación. Entonces, bueno, pues es una de las pruebas que hemos hecho, que a día de hoy, MediaPro, por ejemplo, todos los partidos de fútbol que se están haciendo, sobre todo de la segunda división, lo hace así, básicamente. Llega una furgoneta, monta las cámaras llegan a Barcelona y hay un tío allí que está controlando esas cámaras. Dicen que cambian los horarios para que bueno, todo el mundo tenga acceso a eso, a poder ver todos los partidos. Yo creo que lo que hacen es poner esos horarios así para que el mismo equipo pueda hacer varios partidos. Va siguiendo. En lugar de llevar varias móviles, el mismo equipo lo que va haciendo es acaba un partido, empieza otro, acaba un partido, empieza otro. Todo esto desde Barcelona. En MotoGP también se está haciendo, todo lo que es la parte de control de cámaras se hace a nivel mundial desde Barcelona. Es decir, ellos están haciendo, las cámaras están en Australia, pero el control de esas cámaras lo tienen en Barcelona. Eso es básicamente una de las cosas
las innovaciones de cara a lo que es el futuro de la televisión. Sobre todo para eventos deportivos, pero en nuestro caso lo hemos hecho para realities, que es más complicado, porque realmente los eventos deportivos es más fácil de producir de manera remota. Y la última prueba que hemos hecho hace un par de semanas fue con el Sálvame. Imagino que le habéis oído hablar de ese programa. Y era con una fibra doméstica de la que tenéis en casa, básicamente. Hemos montado un set de televisión que cuelga del estudio. 3 cámaras, con su intercom, con su tali. Es decir, en breve podéis ver a Belén Esteban en su salón, sentada y con 3 cámaras como si fuera parte del estudio, por ejemplo. ¿Vale? Todo con una fibra doméstica. Es decir, ir, conectar y hacerlo funcionar como parte de estructura de cualquier control. Bueno, ya un poco para terminar, yo creo os hago os pongo unos ejemplos de formas de trabajar, sobre todo en deportes, que quizás lo más visual, de distintas formas de trabajar y que os suenen algunos nombres, aunque solo sea por culturilla. Hay distintos tipos de producciones, ¿vale? Normalmente siempre hay un host broadcaster, que es el que te hace una producción global de todo lo que son la parte de grandes eventos, ¿no? Normalmente los grandes eventos siempre te van a marcar, tanto mundiales de fútbol como Juegos Olímpicos, te van a marcar un cambio tecnológico en la evolución de lo que es televisión, de formas de trabajo, porque realmente ahí hay muchos intereses económicos. Sin ir más lejos, uno de los patrocinadores de los mundiales es Sony, con lo cual son los primeros interesados en hacer este tipo de cosas. Siempre están a la vanguardia de trabajar en 4K. Cuando estaba llegando el 4K, en producción en Sudáfrica hicieron una producción completa en 3D, que no se podía ver en ningún lado, solo allí, pero bueno, lo hacían y a nivel de marketing es muy interesante para ellos. Entonces, bueno, normalmente cuando haces este tipo de eventos siempre hay una producción, una señal, ¿vale?, que alguien la tiene que generar para todo el mundo. Es decir, el que está en China va a ver la misma realización que el que está en España de una carrera de atletismo, por ejemplo, en el Mundial, o de un partido de fútbol. Bueno, pues ese tipo de producciones es lo que yo ahí denomino como producciones íntegras en origen. Suele hacerse con unas móviles y se hacen allí in situ. Lo que hacen es esa señal que se genera, se sube a satélite y depende a uno o dos o varios satélites con distintos saltos en función de los broadcasters o las empresas que han comprado los derechos para que puedan recibirlo, y lo que es la producción la hacen íntegramente allí, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de MotoGP, aquí he puesto una móvil, pero depende mucho del tipo de producción, ¿no? Esto, por ejemplo, es un layout de cámaras, un plano de cámaras de un partido de fútbol, que si os dais cuenta, me parece que son 30 y tantas cámaras ahí. Para un partido de fútbol, tipo un Madrid-Barça o una cosa así. Ya seguramente las hayan subido el número de cámaras, porque ya os digo que también hay mucho marketing en esto. En el caso de motos, como os decía, esto normalmente se suele acometer con una sola móvil, sobre todo los partidos de fútbol y este tipo de cosas. En el caso de motos, Fórmula 1, lo que se suele hacer es dividir incluso lo que es la retransmisión. En el caso de motos hay una unidad móvil dedicada únicamente a lo que está pasando en la pista, solo. Y luego hay otra que además adorna eso, es decir, se le entrega una señal con lo que está pasando en la pista y la otra móvil se dedica a hacer replays, se dedica a meter grafismos, y toda esa señal que va en cascada es la que se ofrece a todos los broadcasters a nivel mundial. Pero hay veces, bueno, aquí hay distintos, muchas veces cuando se compran los derechos, aparte de hacer lo que es tener la posibilidad de emitir esos derechos, te obligan a hacer de host broadcaster, que básicamente es, aparte de generar la señal, es facilitar los recursos a las televisiones que vienen de otros países. Bueno, básicamente esto es un layout. Nosotros, cuando teníamos la UEFA Europa League, éramos host broadcaster aquí en España. Cada vez que había un partido aquí en España, teníamos que hacer pues esa distribución es parte de nuestro trabajo, esa distribución de camiones, de señales, es decir, te viene el alemán y quiere que le ofrezcas un servicio, se lo tienes que dar, ¿no? Este es otro layout de UEFA. O sea, esto lo marca UEFA. Esto que estáis viendo lo marca UEFA, lo marca la Liga.
Son formas de trabajo que son mínimos para poder, requisitos mínimos para poder producir la señal internacional. Es lo que os decía, por ejemplo, por ejemplo, la Fórmula 1 o la Liga hace una señal internacional, la sube a un satélite que tiene una huella, por ejemplo aquí en España, lo pueden bajar, lo ven aquí en España, pero esa misma señal la han comprado en China. El satélite lo que lo sube aquí en España quizá no tiene huella en China, pues hay que hacer otra subida de satélite o un turnaround para que llegue a China. Bueno, aquí está el caso de la ESPN, que es más acusado porque es en América, pero todo depende de las huellas. Esto, por ejemplo, es información de la documentación de HBS, que es la que gestiona lo que es la que trabaja, es la empresa que trabaja con FIFA o la parte de broadcast de FIFA para mundiales y demás. Son huellas de satélite. Como veis, hay algunos que tienen cobertura en la parte de África, otros no tienen cobertura en la parte de Europa. Entonces, evidentemente, no todo el satélite, todos los satélites se ven en todo el mundo, ¿vale? Esas son cosas que tendréis que tener en cuenta a la hora de hacer este tipo de retransmisiones. Bueno, esto es más plano. Mira, esto es un ejemplo práctico de lo que serían las comunicaciones de control central. O sea, he hablado antes de los compañeros de control central. Pues estas son las señales que llegan, por ejemplo, esto en concreto es del Gran Premio de Shanghái de Fórmula 1 para Movistar. No sé si en Movistar a alguno os gusta la Fórmula 1, hay un multicanal en el que podéis ver varias onboard, se pueden ver varias señales, pues esto es lo que llega desde allí. Hay unas señales internacionales que vienen ya mezcladas, otras que personalizas, pero básicamente todo esto es lo que se genera para poder hacer un canal de televisión, básicamente. Aparte de lo que son las señales internacionales, luego cada cadena normalmente hace personalizaciones, ¿vale? Esas personalizaciones puedes trabajar de manera similar a como haces la señal internacional, es decir, tú vas allí con todos tus medios, 60 personas, haces tu personalización y lo mandas para acá. Eso, si te vas aquí en España, a lo mejor puede llevar 60 personas. Ya complicado, si no lo pagan los ayuntamientos. Pero si te lo planteas a nivel mundial, haciendo Fórmula 1 es inviable. No puedes llevar 30 personas a nivel mundial. Solamente en viajes es un dineral. Entonces, normalmente esas personalizaciones se suelen hacer de manera mixta, ¿vale? Se suele llevar parte del personal a lo que es el destino, hacen lo que es la personalización, y en Madrid o en donde tengan el centro de producción tienen el grueso de personal. De tal manera que desde el origen se va surtiendo de mucho material, de cada edición, de cada redacciones, pero el producto final sale en este caso en Madrid, en Mediaset, ¿vale? Por un lado tenemos la señal internacional y por otro una subida satélite, que ya no solamente satélite. Os he hablado antes de mochilas, pueden ser mochilas o puede ser por una fibra doméstica, incluso haciendo streaming varias señales. De hecho, la tendencia es eso. Cada vez utilizar menos el satélite porque tiene un coste alto y irnos a trabajar con señales de vídeo por streaming, bien sea a través de mochilas, bien sea a través de fibras domésticas o fibra punto a punto también. Un poco acorde con eso, esta es la forma de trabajar con producciones remotas. Antiguamente o a día de hoy tienes la móvil con mucha gente, muchos recursos, vehículos, traslados y demás. Todo ese material llega en este caso a Madrid, pero la idea es hacerlo al revés. Es decir, yo me llevo solo parte del material allí y yo lo controlo desde aquí. ¿Qué me ahorro? Me ahorro costes, me ahorro material, me ahorro viajes, me ahorro personal. No personal. Hay un error con esto. Dice, no, es que desaparecen puestos de trabajo. No, simplemente se distribuyen de manera diferente. De hecho, algunos se duplican. Lo que pasa que, bueno, a nivel de costes es mucho más fácil que se queden en casa que no te lo lleves a Australia, evidentemente, ¿no? Lo que nos permite también, por ejemplo, que es como se está trabajando, sobre todo en los países nórdicos, este tipo de ligando un poco con el tema de gestión de redes a nivel para los equipos broadcast y demás, es que, por ejemplo, en Juegos Olímpicos de Invierno, este tipo de cosas, que son varias sedes y bastante alejadas entre sí, lo que van haciendo es que van contribuyendo desde distintas sedes a una sede central
a nivel de producción remoto. Es decir, es como si yo desde aquí tengo mi centro en Madrid, pero yo tengo una sede con Sevilla, otra con Barcelona, otra con Zaragoza, y ahí me está contribuyendo todas esas señales y yo las controlo todas desde aquí. Esa es la tendencia a cómo se va a trabajar, cómo se está trabajando ya. Estos son varios ejemplos de la Bundesliga, de la MLC. Bueno, y esto es un poquito lo que os estoy contando ya un poquito más en detalle. Diferencias. Antes me llevaba una móvil, ahora me llevo esto. Yo creo que solamente lo que tienes que desplazar es bastante. Daros cuenta que Fórmula 1, no sé si habéis visto los aviones Jumbo estos de DHL, de cargo. Son aviones que están abiertos completamente solo para cargar material. Fórmula 1 traslada 8 Jumbos solamente para mover el material a nivel mundial. O sea, muchas de los equipamientos es más fácil comprarlos en cada país que trasladarlos solamente por peso. O sea, la logística ahí es fundamental. 1 kilo vale un dineral. Vamos, yo estoy harto de comprar impresoras por todos los países, porque al final una impresora que no pesa nada, pues es más fácil muchas veces dejarla en cada país y comprar una nueva por tema de costes. Entonces, imaginaros esto trasladados a llevar una móvil o llevar esto. Por eso, al final, los formatos de producción han cambiado, ¿vale? Bueno, esto es un ejemplo de producción de Fórmula 1 en concreto, con distintos espacios y demás, que básicamente es donde generar la señal, lo que es el MCR de FOM, que es donde te distribuyen varias señales, lo que llaman señal width, que son, dentro de todos estos eventos, normalmente no generan un único programa, generan varias señales que te la dan para tú enriquecer el producto, o simplemente para que tú luego puedas hacer vídeos en postproducción y demás. Está la señal, lo que llaman WIF, que es la señal que vemos todos de la carrera, pero además de la señal de la carrera, pues tienen un canal solamente que te están pasando repes o cosas que no han emitido, pero que son interesantes. Tienen mucha parte de datos, de lo que es la parte de timings, de tracks position, que son al final son datos de telemetría, todo eso te lo dan allí in situ para que tú lo manejes como tú quieras, ¿vale? Eso, ¿dónde se liga? Pues una TDT no tiene mucho espacio donde meter eso, pero sí una plataforma como puede ser Movistar que te permite seleccionar varios canales, incluso poder tener información de telemetrías con OTTs. Todo esto cuando se vaya integrando desde una Smart TV vas a poder tener varios canales viendo en un quad con tu telemetría, con lo que te sirvan realmente, ¿no? Pero esa capacidad que tiene las Smart TV y las plataformas de multinacionales como puede ser Telefónica o Vodafone no te lo permite a día de hoy las empresas que trabajamos en TDT, ¿vale? Bueno, esto es básicamente una distribución realmente de trabajos para Movistar, lo que es la emisión completa, ¿no? Hay una parte de redacción, todo esto está en Madrid, una parte de ingesta, un control central donde llegan todas esas señales que a su vez se emiten, se llevan a emisión y luego hay otra parte que es de ingesta para lo que es la emisión de Movistar TV. Son un diagrama de bloques de formas de trabajo, de flujos de trabajo. Esto es la parte de fibra. Otra de las cosas que parece una tontería, pero el tener una red extendida de tu casa es como si... un ejemplo práctico es que yo tenía el mismo teléfono en Fórmula 1 físico, no el móvil evidentemente, el móvil, pero el fijo en cualquier parte del mundo con la misma extensión y bueno, pues eso son cosas que se pueden hacer. Realmente no tienen mucho misterio, ¿no? Pero al final el trasladar una red propia a Australia, estás trabajando con los recursos de tu empresa en Australia. Antes contratar una línea de teléfono o contratar una RDSI en Australia, solo la instalación era un dineral. Ahora ya no, ahora ya es todo audio por IP, es todo una gestión, una extensión de la red local. Es como si tú estás aquí trabajando o te vas a Australia y tienes acceso al ordenador de tu casa como si estuvieras en tu casa, básicamente, ¿no? Eso son formas de trabajo que están cambiando, están optimizando económicamente y están cambiando la filosofía de
de trabajo de este tipo de producciones. Bueno, esto es un sistema de EBU, que como veis, realmente ahí ya no hay... ¿Veis? Hay una señal de satélite, pero realmente esa señal de satélite que hay es la señal internacional. EBU, se dedica a eso. EBU, Tata, son empresas que se dedican a prestar servicios de principalmente satélite o fibra. Prácticamente la parte de satélite la han no descartado porque es necesario, pero sí que ya los servicios que te dan en grandes eventos es todo por fibra. Y bueno, estos son fotos de algunos de los últimos años de Fórmula 1 para Movistar, en el que, bueno, para mí el circo de la Fórmula 1, porque la tele no es más que un circo, moderno, pero un circo, creo que es de los entornos más complicados de trabajo. Ya no solamente por la gestión, porque es una empresa inglesa la que gestiona todo esto y es complicado a veces, sino porque el espacio radioeléctrico de este tipo de Fórmula 1, donde se trabaja en Fórmula 1 y los broadcasters que están allí es seguramente, junto con los Juegos Olímpicos, de lo más complejo. Y luego que cada país tiene su legislación diferente. Entonces, te puedes hacer Fórmula 1 15 años, que cada gran premio es diferente. Y diferente al del año pasado. Porque, bueno, ya la causística es enorme. Las distancias no tienen nada que ver a un campo de fútbol o un pabellón de baloncesto o algo así. Estos son distancias de kilómetros, porque tienes que tirar cableado, tienes que tirar fibra. No te dejan cablear por el medio del paddock ni cruzar la pista con cable, evidentemente, con lo cual todas las televisiones, estamos hablando de en torno a 60 broadcasters desplazados allí, todas las televisiones trabajan con RF de microfonía, como este, o de cámaras. Si lo multiplicáis, nosotros llevamos 3 cámaras, lo multiplicáis por 60, no todos llevan 3, pero vamos, en 100 y pico cámaras trabajando por RF, en un espacio reducido, con un espacio radioeléctrico bastante cargado, es bastante complicado trabajar. Hay países, como puede ser en Italia, que sí controlan mucho que cada uno utilice sus frecuencias. Hay otros, como Malasia, que es un caos. Entonces nadie controla las frecuencias, te vas pisando, tienes problemas. Eso es habitual. Ya no solo microfonía, todo lo que son in-ear, de retornos, todo eso es inalámbrico. Con lo cual, para cubrir grandes dimensiones pues como puede ser un circuito Fórmula 1, imaginaros que no es sencillo. Bueno, de hecho ahí veis varios auxiliares con tema de retornos, con cámaras inalámbricas. Estos son, realmente se monta un control allí. En este caso montábamos el control allí, luego ya se cambió el formato de televisión de cara a la telefónica, porque se dieron cuenta que al final era un coste bastante elevado, y lo que hicimos fue traernos ese control aquí a Madrid. Eso que estaba allí nos lo trajimos aquí a Madrid y lo que llevábamos era algo mucho más reducido. Mucho más económico, claro, también. Bueno, sistemas de edición y oficinas de producción y demás. Y bueno, básicamente esto es un poco lo que he hecho y mi experiencia en estos últimos años. Espero no haberos aburrido mucho. Si alguno tiene alguna pregunta, pues encantado de poder ayudaros. Gracias. Es que entonces esto no está roto. No, lo que pasa es que no llega bien. Sí, se ha roto. Está roto. A ver, por favor, mantener un momento el silencio. No tenemos un segundo micrófono, entonces el que quiera formular una pregunta que se levante
intenta hablar lo más alto posible. Si es necesario me desplazo yo con el micrófono hacia donde esté. ¿Alguna pregunta para el conferenciante? No, no hay ninguna. ¿Ninguna curiosidad? Tampoco. Bueno, pues empiezo yo. Has hablado antes de, bueno, un poco la crisis, ¿no?, que están sufriendo las televisiones más tradicionales, como las TDTs, pues con toda esta emergencia, ¿no?, de nuevas televisiones, servicios y tecnologías. ¿Tú crees que esto puede significar un momento de crisis o desaparición incluso de algunas de las compañías de televisión tradicionales, incluso a nivel de ámbito estatal? La gran pregunta. No, yo no, en mi opinión no creo que sea. Por supuesto tiene que variar el mercado y lo que yo creo que va a tender es hacer una alianza y buscar nuevas formas de ingresos publicitarios. Me cuesta creer mucho que empresas como Mediaset, A3 Media, ya no solamente por lo potente que son, ¿no?, a nivel audiovisual, sino también porque entiendo por el interés que hay a nivel general, desaparezcan, ¿no? Es verdad que aquí en España tampoco tenemos una cultura de pago de televisión como puede estar en Londres, ¿no?, que todo el mundo paga por tener incluso la tele pública. Hay un canon para ver la BBC, aunque sea pública, ¿no? Yo no creo que desaparezcan, pero sí que es verdad que tienen que virar y buscar nuevas formas de ingreso, porque al final, de hecho, se han reducido los ingresos en estos últimos años publicitarios porque, bueno, el pastel, al final, el dinero que hay, no porque haya más teles va a haber más dinero para invertir, sino que el dinero que hay para invertir se reparten entre varias teles. Entonces, bueno, tendrán que cambiar y seguramente veamos alianzas que ya estaba viendo realmente, ¿no? Porque Movistar puedes ver ya, creo que Netflix desde ya está dentro de la plataforma, los canales de TDT prácticamente todos se ven en las plataformas, se integran series como La Casa de Papel, que acaban de dar un Emmy dentro de Netflix. Todo este tipo de producciones, lo que en un futuro yo creo que va a tender es a buscar alianzas y no creo que desaparezcan como tal. Muy bien. Vale, pues muchísimas gracias, Raúl. Y bueno, pues para todos vosotros tenéis que entregar el vale que justifica vuestra asistencia a la conferencia. Así que, por favor, intentar salir de una manera un poco organizada para hacer sencilla la entrega, ¿vale?